Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. En esta calle hay una casa grande, de piedra, con un corredor en forma de escuadra y un jardín lleno de plantas y de polvo. Allí no corre el tiempo. El aire quedó inmóvil después de tantas lágrimas. El día que sacaron el cuerpo de la señora de Moncada, alguien que no recuerdo cerró el portón y despidió a los criados. Desde entonces, las magnolias florecen sin nadie que las mire y las hierbas feroces cubren las losas del patio. Hay arañas que dan largos paseos a través de los cuadros y del piano. Los murciélagos anidan en las guirnaldas doradas de los espejos y Roma y Cartago, frente a frente, siguen cargados de frutos que se caen de maduros, solo olvido y silencio. Y sin embargo, en la memoria hay un jardín iluminado por el sol, radiante de pájaros, poblado de carreras y de gritos. Una cocina humeante, tendida a la sombra morada de los jacarandáes. Una mesa en la que desayunan los criados de los Moncada. Bienvenidos, bienvenidas, programa número 2 del 2026, 17ª temporada de Al Carajo. Empezó con la lectura de Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, página por página. Lo seguimos desandando a lo largo de cada programa. La novela de la mexicana de la Biblioteca Universal Latinoamericana, junto con las noticias políticas, sociales y culturales de nuestro continente. Lectura de Mavi Sosa. Apertura artística con la música de la Bidú y el discurso de Chávez del No al Alca, edición de Germán Marcos. Información a través de las radios comunitarias, campesinas e indígenas, de las redes ALER, Voces Nuestras de Costa Rica, la cadena de comunicación y cultura Cruce y los foros de comunicación comunitaria de norte a sur y de este a oeste del continente. Para la columna de historia está Juan Francisco Martínez Pería, recorriendo América y el sur global. Para el cine está Paloma Carreira Griot. Y quien habla, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio. Sonamos en medio centenar de emisoras de distintas provincias argentinas, de las regiones de Chile, de Bolivia, de Uruguay y a través de internet en todo el continente. Primeros títulos: desarrollo de la información por las rutas del mapa contrahegemónico de la Patria Grande. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Paraguay, sectores gremiales se movilizaron en rechazo a la reforma del sistema de jubilaciones públicas. La iniciativa, que fue aprobada en el Senado con modificaciones, fija la edad jubilatoria mínima en 53 años para docentes y magistrados y en 55 para las fuerzas públicas.
Además, lleva el aporte estatal al 10% y eleva el aporte de afiliados deficitarios al 19%. Contra el proyecto original, la Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación del Paraguay anunció un paro total y llamó una marcha nacional solo 2 semanas después del inicio del año lectivo escolar. El sector denuncia que la ley afecta a los derechos adquiridos de los aportantes y representa un recorte salvaje de la caja fiscal. Por su parte, el gobierno del derechista presidente Santiago Peña advirtió que con las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, el ahorro que se buscaba se reduce del 60 al 40%, por lo que intentarán avanzar en nuevos ajustes en el futuro. Para los próximos días, la docencia paraguaya dejó abierta la convocatoria a nuevas medidas de fuerza, tanto en la capital Asunción como en el interior del país, declarándose en estado de alerta y en vigilancia permanente ante nuevas avanzadas. Nilda Ortigosa, trabajadora de la Universidad Nacional de Asunción, manifiesta los reclamos y acusa al gobierno de romper el diálogo y la búsqueda de consenso con el magisterio paraguayo. Nosotros como Universidad Nacional de Asunción tenemos representantes legales y genuinos que somos los integrantes de la Unión de Gremios y Sindicatos de la UNA. Nosotros salimos hoy a la calle porque el lunes 9 de marzo hubo una reunión que convocó el vicepresidente de la República del Paraguay, el señor Pedro Aliana, y no hemos sido convocados. Y fue la reunión más importante donde realmente se definió los últimos detalles para la reforma de la caja fiscal. Desde el día 1 la Universidad Nacional de Asunción no se ha negado a esa reforma. Es más, hicimos un trabajo arduo con 3 especialistas en cálculo actuarial para presentar un proyecto que consideramos que es el punto medio para un estallido social. Aún así no hemos sido escuchados y hoy en día salimos a reclamar. Vamos a seguir marchando, vamos a tomar decisiones conjuntamente. Recordemos la autonomía de la universidad. Nosotros como Unión de Gremios dependemos del Consejo Superior Universitario, que tenemos el apoyo total, inclusive tenemos el apoyo de graduados y estudiantados, y eso es lo más lindo porque con esto demostramos que somos unidos en la UNA. Al carajo. En Ecuador rechazan presencia militar norteamericana para la llamada lucha antiterrorista. Sectores opositores repudiaron el despliegue de una operación conjunta autorizada por el gobierno de Daniel Noboa al Comando Sur dentro del territorio del país sudamericano. El objetivo declarado es el combate a las bandas delictivas, los choneros y los lobos, las cuales fueron incorporadas a la lista de organizaciones terroristas extranjeras del gobierno de Estados Unidos. Esta catalogación implica la posibilidad de aplicar sanciones económicas severas, incluido el congelamiento de activos y bienes vinculados a sus miembros, restricciones migratorias e intercambio de información para facilitar la localización y captura de sus cabecillas. Sin embargo, organizaciones humanitarias ecuatorianas advierten que esto habilita una importante expansión de los ataques unilaterales de las fuerzas de Trump contra embarcaciones en el Mar Caribe y en el Pacífico Oriental, a las que se hunde, sin pruebas ni juicio previo, por la sospecha de transportar drogas. Ante los pedidos de informes sobre los alcances de los permisos para estas operaciones de tropas extranjeras, el Ministerio de Defensa de Ecuador respondió que los detalles son reservados con la finalidad de no entorpecer las acciones en la invocada guerra total contra el narcotráfico. Gabriela Rivadeneira, referente de la Revolución Ciudadana, el espacio político del expresidente Rafael Correa, denunció que la supuesta cooperación norteamericana es en realidad una entrega de soberanía como parte del alineamiento personal de Noboa con la ultraderecha global y además calificó el acuerdo como anticonstitucional. El asunto es que no solamente la Constitución, que además es la única Constitución en el mundo que prohíbe presencia militar extranjera y bases militares, que fue ratificada en noviembre del año anterior por el pueblo ecuatoriano, esto significaría una violación absoluta al mandato constitucional. Pero en ese sentido, entonces, la cooperación militar extranjera ha estado de manera recurrente y permanente en los últimos años de gobierno y profundizada ahora bajo un acuerdo de Daniel Noboa en sus diferentes viajes a Estados Unidos con agenda reservada, que el pueblo ecuatoriano no conoce los acuerdos a los que llega, pero sí sabemos que los aparatos de inteligencia, contrainteligencia y por misma boca de Daniel Noboa hace un año en una entrevista de New Yorker lo que dijo fue: mi seguridad la maneja la CIA y el Mossad. Es decir, ¿qué hace la CIA y el Mossad? Tenemos no solamente esta cooperación, sino ahora incursión militar directa en operaciones ecuatorianas. Es que nada es coincidencia. Como decimos, mientras en la región más avanza la presencia de la DEA y de la militarización norteamericana, más avanza el crimen organizado y el narcotráfico. Este país sin base de Manta llegó a ser el segundo país más seguro del continente. Hoy con presencia militar extranjera somos el más violento, de donde en los puertos el 70% de la cocaína de Sudamérica sale de los puertos ecuatorianos. Al carajo.
En Colombia, Iván Cepeda anunció a la lideresa indígena Aida Quilcué como su compañera de fórmula para las presidenciales de mayo. La designación se dio después de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, donde el Pacto Histórico, el partido del presidente Petro, se impuso en la categoría senadores con el 22.72% de los votos, con 7 puntos de ventaja sobre el uribista Centro Democrático. La fórmula Cepeda-Quilcué representará al oficialismo en la primera vuelta, a realizarse el 31 de mayo de este año, mientras que por la oposición competirán Paloma Valencia, ganadora de la interna del derechista Centro Democrático, el independiente ultraderechista Abelardo de la Espriela, el centrista Sergio Fajardo por la Alianza Dignidad y Compromiso y otros 6 candidatos de distintas tendencias. Iván Cepeda, que encabeza las encuestas y aspira a dar continuidad al proceso político que inició la presidencia de Petro en 2022, destacó la importancia de sumar a Aida Quilcué como postulante a la vicepresidencia por su representatividad ante las comunidades originarias. Quilcué es referente del pueblo Nasa, actualmente parlamentaria del Movimiento Alternativo Indígena y Social y figura del Consejo Regional Indígena del Cauca. Su nombre cobró especial relevancia al ser víctima de un secuestro del que fue liberada en febrero de este año. Así la presentó Cepeda como su compañera de fórmula representando a la izquierda colombiana. Somos afortunados en que los pueblos indígenas y una de sus más dignas representantes haya aceptado nuestra petición de convertirse en mi fórmula vicepresidencial. Somos nosotros, no los pueblos originarios, quienes debemos agradecer. Y quiero explicar los motivos que me han llevado y han llevado al Pacto Histórico a hacer esta selección. Proviene de 3 razones fundamentales. La primera es la gran cultura, los principios éticos y la herencia de lucha que nos han legado los pueblos indígenas. La segunda concierne al significado que tiene el movimiento indígena, la Minga y el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, como movimiento social. Y por último, aunque tal vez debía ser lo primero, por quien es la figura social y política que nos dignifica hoy, aceptando ser nuestra próxima vicepresidenta de la República, nuestra querida compañera, senadora de la República y mayora, Aida Quilcué Vivas. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Historia de América Latina y el Caribe, como siempre, en Al Carajo, esta sección que encabeza Juan Francisco Martínez Pería, y en esta oportunidad se extiende al sur global. Vamos a hablar de la independencia de un país que no está geográficamente en América Latina, pero que tiene una vinculación muy grande en la historia de la lucha de los pueblos del tercer mundo contra la dominación imperial. Juan, Ghana nos ocupa hoy, África. ¿Cómo te va, Pablo? Una enorme alegría estar nuevamente en el programa, y sí, se están cumpliendo un nuevo aniversario de la independencia de Ghana, el 6 de marzo de 1957, que bueno, siempre en esta columna intentamos aportar una mirada desde el sur, como señalabas vos, y sobre todo estrechando lazos con África, porque hay lazos históricos gigantescos que generalmente son invisibilizados, son negados, ¿no? Desde una mirada eurocéntrica, criollocéntrica, y bueno, y además un proceso, como vos bien señalabas, Pablo, que tuvo un impacto muy grande en África, en el sur, y también estuvo muy vinculado con América Latina y particularmente con el Caribe, ¿no? Con el Caribe de múltiples lenguas, pero particularmente también, obviamente, con la Revolución Cubana. Hubo lazos muy estrechos, y de alguna manera la revolución en Ghana, la independencia de Ghana, es muy importante porque fue la primera independencia de África subsahariana y tuvo un enorme impacto en la región, ¿no? Generando un intento de emulación y de desarrollo, de revolución y de unidad en África, pero también vinculado, como decíamos antes, con las luchas del resto del sur global y de América Latina. Bueno, esta historia, digamos, se lo puede agarrar desde varios lados. Sobre todo vamos a hablar un poco de quién fue su líder, entendiéndolo también, por supuesto, en el contexto que veníamos hablando. Su líder fue Kwame Nkrumah, una figura sumamente importante, una suerte de Bolívar de África, si se quiere, que, bueno, nació a comienzos del siglo XX, en septiembre de 1909, y que, bueno, en la década del 30 se fue a estudiar a Estados Unidos. Ahí ya empezó, digamos, una carrera militante, vinculándose, bueno, él ya obviamente
obviamente tenía una perspectiva crítica, pero en Estados Unidos empieza no solamente a formarse en un proceso de educación formal en la Universidad de Lincoln y en la Universidad de Pensilvania, sino que además se empieza a vincular con otras figuras del así llamado panafricanismo, de la tradición radical negra. Sobre todo se vincula con William Du Bois, una figura importantísima del mundo panafricanista, uno de los padres fundadores del panafricanismo, y también se va a vincular con una figura que hemos mencionado alguna vez, un intelectual y político de Trinidad y Tobago, un marxista negro que se llamó C.L.R. James. Su experiencia en Estados Unidos abarca la década del 30, la segunda mitad de la década del 30 y el comienzo de la década del 40. Se va a Inglaterra y ahí se vincula con un movimiento que se llamaba la Federación Panafricana y sobre todo con una figura que, bueno, muy querida por mí. Yo escribí un libro sobre él que se llama George Padmore. Ya que estamos, pasamos el chivo. George Padmore, la tradición radical negra y la liberación del sur global. Y George Padmore, que también era un militante marxista, negro, heterodoxo, panafricanista, estaba organizando lo que se conoce como el quinto Congreso Panafricano. Du Bois había organizado desde 1919 hasta 1927 4 congresos panafricanos previos. Bueno, Padmore estaba organizando junto con otra gente, entre ellos Du Bois también, este quinto Congreso Panafricano. Estamos en 1945, ¿no? Que es un contexto muy particular, ¿no? Estamos en el contexto de fines de la Segunda Guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, así como la primera, fue una guerra interimperialista que bajo el discurso de la lucha contra el fascismo y el nazismo y el totalitarismo, en realidad lo que esconde es la lucha entre dos imperios, ¿no? Justamente Fanon, Aimé Césaire, Du Bois, incluso por ejemplo Hannah Arendt, van a advertir después cómo el nazismo y el fascismo hundían sus raíces en el colonialismo, en el racismo, en la esclavitud, y cómo en realidad la Segunda Guerra Mundial es una guerra entre dos males, por decirlo de una manera, ¿no? Una guerra entre el imperialismo liberal, que en realidad escondía en sus amplias colonias políticas, como decíamos antes, genocidas, racistas y profundamente violentas y de alta explotación, de trabajo forzado, semiforzado, esclavitudes encubiertas, y por otro lado, lo que ya sabemos del nazismo y el fascismo, ¿no? Y esa guerra interimperialista, bueno, genera una intensa movilización de sectores antiimperialistas, sectores panafricanistas, demandando la libertad, demandando la igualdad, demandando que se cumplan esas supuestas promesas de libertad y derechos humanos que las potencias liberales venían esgrimiendo. Y entonces en ese contexto, bueno, se organiza este congreso, este quinto Congreso Panafricano, que se organiza en Manchester, que fue un congreso muy radical, que contó con la participación de delegados de África y del mundo afrodiaspórico, pero que sobre todo contó con delegados que venían de movimientos populares, movimientos trabajadores, movimientos campesinos, movimientos estudiantiles, y como te decía antes, la figura que lo organiza va a ser el que es como el maestro de Nkrumah, ¿no? Que es George Padmore, pero Nkrumah va a participar como uno de los organizadores, va a jugar un rol muy destacado, y en ese congreso lo que se proclama es explícitamente una crítica radical al imperialismo, al racismo, y se promueve la emancipación de África y la unidad de África, ¿no? Como gran bandera. Lo que va a ocurrir inmediatamente después es una intensa movilización en el mundo del sur global. Se van a acelerar luchas en el mundo asiático, que van a derivar en las primeras independencias en Asia, ¿no? Pensemos obviamente la independencia de la India, pensemos lo que ocurre en Indochina, que después va a llevar finalmente a la guerra de Vietnam, obviamente. También la movilización en el mundo del norte de África, ¿no? En el mundo árabe. Y este mundo panafricanista empieza también a tener una activa participación ahí, y se crea una organización que se llama la West African National Secretariat, que sería así como Secretariado Nacional de África Occidental, de la cual Nkrumah va a ser el líder, ¿no? Entonces, de alguna manera, después de ese congreso, ¿no? Nkrumah, que era joven, como habíamos dicho, nace a comienzos del siglo XX, en 1909, empieza a surgir como una figura política relevante, dirigiendo esta organización que promueve explícitamente la independencia de África. Y las cosas se empiezan a acelerar muy rápidamente en la década del 40. Nkrumah decide volver a su país de origen. En ese momento Ghana no se llamaba Ghana, se llamaba Costa de Oro, era una colonia británica, parte del Imperio Británico en África, y vuelve a África para ponerse de alguna manera al frente de un proceso revolucionario en el terreno, en el territorio. Y ahí él primero va a ser secretario general de una organización que se llamaba la United Gold Coast Convention, que sería en castellano sería la Convención Unida de Costa de Oro, algo así sería la traducción. Bueno, él se suma a esa agrupación, pero esa agrupación era más bien una agrupación moderada. Nkrumah era un marxista muy heterodoxo, al igual que otras figuras que hemos mencionado,
¿no? Padmore, James, Du Bois, una afrofeminista que se llama Claudia Jones, o sea, un panafricanismo marxista, pero donde el marxismo es asumido de manera muy heterodoxa y muy enfocado justamente a la crítica no solamente del capitalismo, sino entendiendo el capitalismo como estructurado a partir del racismo, la esclavitud, el trabajo forzado y el colonialismo. Nkrumah vuelve a Costa de Oro, se suma a esta agrupación, pero como te decía antes, Pablo se siente un poco incómodo en esa agrupación y de alguna manera empieza a haber una intensa movilización política en África en general y particularmente en Costa de Oro, que deriva en una explosión popular a comienzos de 1948 que termina con los líderes de esta agrupación presos, entre ellos Nkrumah. Y ahí ocurre una historia interesante, que es que los otros líderes no quieren saber nada con él porque lo consideran demasiado revolucionario, y Nkrumah va a terminar siendo como el líder de esa movilización popular anticolonial que se empieza a dar, y una vez que sale a fines de la década del 40 de la cárcel, crea su propio partido, el Convention People's Party, y a partir de ahí empieza a plantear un proyecto revolucionario, pero siguiendo la línea de Gandhi, ¿no? Una de las cosas que va a ocurrir en este momento, la década del 40, la década del 50 y en la década del 60, es un debate de cómo hacer la revolución, ¿no? Si a través de la lucha armada, a través de la violencia o a través de medios pacíficos. Pensemos que ya estamos en un contexto de intensa movilización política con la revolución en China, por ejemplo, ¿no? La figura de Mao, tan importante, la revolución a través de la guerra popular prolongada. Bueno, en este caso, Nkrumah va a ser un gran defensor de un proyecto que siga los pasos de Gandhi, ¿no? Y a esto él lo va a llamar la acción positiva, en inglés el positive action, y efectivamente a comienzos de la década del 50 él impulsa esta acción positiva, que en definitiva fue una gran campaña de desobediencia civil, ¿no? Una gran huelga general, que termina obviamente con una fuerte represión y nuevamente con su apresamiento. Pero lo que ocurre es que Inglaterra y las autoridades coloniales no pueden tapar el sol con las manos, y lo que termina ocurriendo es un proceso eleccionario que deriva en, paradójicamente, el triunfo aplastante del partido de Nkrumah y de la figura de Nkrumah. Y entonces lo que termina ocurriendo es que los británicos lo terminan liberando, y ahí empieza un proceso muy complejo, que es Nkrumah como primer ministro de una colonia, donde todavía es una colonia, él es el primer ministro de una colonia gobernada por Inglaterra, y un tira y afloje, digamos, ¿no? Que se da desde el 51 al 57 impulsando el proyecto independentista. Para ese momento ya Nkrumah es un gran líder, es una figura muy destacada, y también ocurre algo muy importante, que son varias cosas, ¿no? Las independencias que se dan en el norte de África, la revolución que empieza a darse en Argelia, muy importante, y otro acontecimiento fundamental es el proceso revolucionario que se da en Egipto, ¿no? Egipto, que era un protectorado británico, también tiene un proceso revolucionario que tiene como líder a Nasser. Ese proceso en el norte de África y el proceso de independencia de Nasia deriva también en un acontecimiento muy importante, del cual Nkrumah no participó directamente, pero Ghana tuvo participación, que fue la conferencia de Bandung, ¿no? De 1955 en Indonesia, ¿no? Convocada por Sukarno, pero con figuras del tercer mundo tan importantes como las que veníamos mencionando, ¿no? Sobre todo Nasser, por ejemplo, una figura fundamental, que es un poco la primera piedra fundacional para lo que después va a ser el movimiento de no alineados, fundado en Belgrado en 1961. Allí uno de los líderes centrales va a ser Tito, el mariscal Tito, y del cual también va a participar, por supuesto, Ghana con un rol destacado, ¿no? En 1955 se realiza esa conferencia. En 1956 también hay algo muy importante, que es el rol de Padmore. Como te venía diciendo, Padmore es el mentor ideológico, teórico de Nkrumah, y es a la misma vez un gran impulsor del panafricanismo a nivel intelectual, ¿no? Y político. Y él escribe un libro clave ahí que se llama Panafricanismo, Comunismo, en 1956. Lamentablemente este libro no ha sido traducido todavía al castellano, donde él lo que plantea es claramente este proyecto de un panafricanismo socialista, antiimperialista, no alineado, que tenga como objetivo la creación de los Estados Unidos de África. Finalmente, en 1956, el 6 de marzo de 1956, se da la declaración de independencia de Costa de Oro, que es renombrado como Ghana, ¿no? Recuperando un nombre originario con una enorme carga simbólica. Este acontecimiento fue gigantesco, tuvo un impacto enorme en África, pero además tuvo un impacto enorme en lo que se llama el Atlántico Negro, ¿no? En todo el mundo de la diáspora, en América Latina, en el Caribe, en Estados Unidos, grandes referentes políticos, intelectuales de
de todos lados fueron a celebrar y reivindicar esta revolución, y ahí empieza un gobierno que obviamente terminó en un golpe de Estado, orquestado entre otros por la CIA, que duró de 1957 a 1966 y que tuvo, si se quiere, como dos grandes momentos, ¿no? Una primera etapa revolucionaria, antiimperialista, antirracista, pero más moderada, si se quiere, en un punto, y una segunda etapa ya más radicalizada, ¿no? Donde se va apretando cada vez más el acelerador, ¿no? En la primera etapa se suma Patmore al gobierno como asesor de asuntos africanos, juega un rol muy destacado. Entre Nkrumah y Patmore van impulsando un intento de un proceso de transformación socialista democrática, y sobre todo en esa primera etapa es la convocatoria a dos conferencias, ¿no? La primera es la primera conferencia de Estados Independientes de África de comienzos de 1958, y la segunda conferencia importante es la primera conferencia de todos los pueblos de África, ¿no? La primera conferencia fue una conferencia de estados, digamos, ¿no? Quiere decir de líderes de estados, en la cual participaron sobre todo de los países de África del Norte y también Liberia y Etiopía. Y el segundo encuentro que te decía, la primera conferencia de todos los pueblos de África, ya es otra cosa, ¿no? Es una conferencia militante, con una enorme participación de amplios movimientos nacional populares y de izquierda, campesinos, obreros de toda la región, y ahí contó con figuras muy importantes como Frantz Fanon, como Julius Nyerere, como Patrice Lumumba. En esa conferencia ocurrió una discusión interesante, ¿no? Entre cómo hacer la revolución más pacíficamente, como planteaba Nkrumah, o si debía hacerse a través de la violencia, que era lo que planteaba Fanon. Fanon estuvo en esa conferencia y fue representante, el delegado del Frente de Liberación Nacional de Argelia. La historia de la independencia de Ghana. ¿Qué tan importante es este hecho, Juan, para el resto de África y también para América Latina y el resto del mundo en esa época? La declaración de independencia de Ghana fue un acto simbólico de mucho peso. Cuando se cumplieron las 12 de la noche se dio un acto declarando la independencia, se cambió la bandera y Nkrumah apareció con otros líderes con su vestimenta de prisionero, cuando había estado prisionero. Este discurso lo pueden buscar, está en YouTube, lo pueden ver, es muy emocionante. Y una de las frases más simbólicas de ese discurso fue: la independencia de Ghana no tiene sentido sin la independencia total de África. En este aspecto, el proyecto revolucionario de Ghana tiene una carga panafricanista enorme, y desde muy temprano, explícitamente, el proyecto incluyó no solamente la liberación de Ghana, sino del resto de la región, ¿no? Y por eso esas conferencias que te comentaba antes se hicieron inmediatamente después y buscaron justamente estrechar lazos, promover proyectos revolucionarios, y muchos de los que fueron, digamos, a esa conferencia volvieron intensamente radicalizados buscando seguir el camino en el resto de la región. Uno de los que quedó muy impactado fue Patrice Lumumba, que hasta ese momento era bastante moderado y quedó muy cebado, muy entusiasmado, ¿no? Y vuelve al Congo belga ya con un proyecto mucho más radicalizado, ¿no? Además, esto no fue solamente un encuentro más, si se quiere, intelectual, sino un encuentro profundamente político donde se llevaron adelante muchos proyectos, ¿no? En pos de apoyo de la revolución y la independencia. Otra cosa muy importante que también ocurrió en el 58, mientras Ghana logra su independencia, empiezan a haber intensos movimientos en toda la región. En 1958, De Gaulle lleva adelante, De Gaulle, que en ese momento era el líder de Francia, lleva adelante un referéndum preguntándole a las colonias de África si quieren su independencia o no, ¿no? La mayoría, todas dijeron de mantenerse dentro del armado imperial francés, salvo una que fue Guinea, liderada por Sékou Touré, que era también un político, un militante sindical panafricanista revolucionario. Y una de las cosas que hizo Francia apenas se logró la independencia de Guinea fue abandonar Guinea, dejarlo en una situación económica terrible, y quien salió de alguna manera a bancar esa parada y apoyar eso fue Ghana. Ghana salió a apoyar económicamente a Guinea y construyeron un acuerdo de unión de Ghana y Guinea, que entendían como la base del proyecto más amplio que tenía Nkrumah de la unión de todos los países de África. Después a esa unidad, posteriormente se sumó Mali. Desde 1958 en adelante, escalonadamente, y sobre todo en 1960, se dieron muchas independencias de África, y ahí empieza un proceso de radicalización de Nkrumah que se va intensificando. Sobre todo un momento de quiebre muy importante fue lo que ocurrió en el Congo belga, que fue uno de los epicentros del genocidio, uno de los genocidios más terribles de la historia moderna, llevado adelante por el rey Leopoldo II de Bélgica, que bueno, logró su independencia en 1960 con el liderazgo de Patrice Lumumba, y eso rápidamente derivó en una gran crisis, en una guerra civil auspiciada obviamente por el imperialismo occidental y particularmente por Estados Unidos, y terminó con el asesinato de Lumumba. Nkrumah hizo todo lo posible por intervenir
en ese conflicto, por apoyar a Lumumba, por salvarle la vida y por salvar ese proceso revolucionario, pero fue imposible y, como decíamos antes, Lumumba terminó siendo asesinado en una acción orquestada por la CIA, y de ahí en más, como te decía antes, Nkrumah se va radicalizando cada vez más, se va profundizando su proyecto socialista, se va declarando cada vez más explícitamente marxista y también va insistiendo cada vez más en la necesidad de la unidad de África, pero unidad con mayúscula, quiero decir, frente a otros que promovían unidades débiles o muy laxas o algo muy limitado. Nkrumah insistió una y otra vez en la importancia de una unidad sólida. Sin una unidad sólida no había un proyecto de independencia posible, ¿no? Bueno, Nkrumah no solamente fue un gran líder político global, africano y global, sino además también fue un gran intelectual. Como te decía antes, tuvo una formación importante en Estados Unidos, y también esta formación con grandes intelectuales como Du Bois, James y Patmore, un gran admirador de Marx y también, como decía antes, de Lenin, y escribió sobre todo un libro muy importante, dos libros claves. Uno se llama África debe unirse, de 1963, donde justamente insiste una y otra vez en la centralidad y en la importancia de la unión de África. Finalmente, en 1963, el 25 de mayo de 1963, se funda la Organización para la Unidad Africana, que es el antecedente de la actual Unión Africana, pero que no tiene nada que ver con lo que Nkrumah quería. Justamente una de las cosas que ocurrió ahí fue que se mantuvieron las fronteras coloniales construidas por los imperios a partir de la conferencia de Berlín, y que lo que predominó fue ese espíritu balcanizador de nuevas élites moderadas o incluso neocoloniales, a las cuales él se cansó de criticar. En estos años, de la década del 60, Nkrumah se vincula con figuras como Fidel Castro, el Che, obviamente también con Malcolm X, obviamente con el mundo del bloque soviético, y también va a terminar escribiendo un libro muy importante en 1965 que es Neocolonialismo, etapa superior del imperialismo, donde justamente muestra las dificultades de desarrollar autónomamente, de forma independiente, la economía de África a partir de estas redes neocoloniales que se posan sobre la región. Como te decía antes, trágicamente, Nkrumah va a sufrir un golpe de Estado, con un también rol destacado de la CIA, que los muchachos están en todo. En 1966, cuando él estaba en una misión para intentar aportar a la paz en Vietnam, en la guerra de Vietnam, cuando él se va, el vuelo, es cuando se da el golpe de Estado, un golpe de Estado con una violencia feroz, con un intento de hacer olvidar el liderazgo de Nkrumah. De hecho, este golpe de Estado vino después de múltiples intentos de asesinato. Ya desde comienzos de la década del 60, Nkrumah sufrió muchísimos intentos de asesinatos y tuvo este golpe de Estado una política absolutamente proimperialista en términos económicos y políticos y militares, y Nkrumah terminó exiliándose en Guinea, donde Sékou Touré lo recibió con los brazos abiertos y donde lo nombró copresidente. Y desde ahí Nkrumah siguió intentando tener influencia en Ghana. Lamentablemente esto en su momento no terminó de cuajar, pero sí con una influencia muy importante en África, vinculándose con figuras como por ejemplo Amílcar Cabral, ¿no? Y también convenciéndose cada vez más claramente, la historia se lo demostraba, que la única manera de llevar adelante la revolución en África ya era a través de una lucha armada. Nkrumah es una figura que hoy por hoy, y después de todo esto que veníamos diciendo, es muy reivindicada, muy recordada. Actualmente lo que está pasando en el Sahel con la Federación y con este proceso revolucionario en contra del neocolonialismo francés, claramente es heredero de estas luchas, de otras figuras también como Tomás Sankara, por supuesto, Burkina Faso, pero claramente el legado de Nkrumah es enorme. Felizmente está vivo en África y creo que debe ser recuperado no solamente en África, sino en América Latina y en todo el tercer mundo. Gran recorrida por el siglo XX de Ghana, de África, independentista, que bueno, hoy sigue vivo no solo en libros, me parece, y ahí está esa vinculación que hiciste, Juan, con muchos líderes y referentes históricos de un lado y del otro del océano, entre América Latina y África, que siguen vigentes. Nombraste varios libros, aprovechamos para volver a recomendar tu trabajo sobre Patmore, que se entrecruza acá también en toda esta historia de Ghana, de África y de América Latina. ¿Cómo se consigue? También, ¿no? Desde cualquier lugar. Bueno, los libros que comentamos y que les recomiendo, primero hay una biografía de Nkrumah, una autobiografía que se publicó en 1957, que tuvo una edición casi inmediata en América Latina, en castellano. La autobiografía de Nkrumah la recomiendo mucho. Después este libro de Nkrumah también, África debe unirse, en 1963, que es absolutamente clave. El otro libro, decíamos, Neocolonialismo, etapa superior del imperialismo, absolutamente central también. Y bueno, el libro que yo publiqué se llama George Patmore, la tradición radical negra y la liberación del sur global, editado por Prometeo, que se consigue en cualquier librería amiga, se encuentra fácilmente. Juan Francisco Martínez Pería y la historia de América Latina, de África, de Asia, del sur global. Ampliamos territorios. Muchas gracias como siempre.
Gracias a vos, Pablo. Siempre una alegría estar en el programa. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Sigue Al Carajo. Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Parte 5. Nicolás Moncada, de pie en la rama más alta de Roma, observa a su hermana Isabel ahorcajadas en una horqueta de Cartago que se contempla las manos. La niña sabe que a Roma se le vence con silencio. Degollaré a tus hijos. En Cartago hay trozos de cielo que se cuelan a través de la enramada. Nicolás baja del árbol, se dirige a la cocina en busca de una hacha y vuelve corriendo al pie del árbol de su hermana. Isabel contempla la escena desde lo alto y se descuelga sin prisa de rama en rama hasta llegar al suelo. Luego lo mira con fijeza a Nicolás y este, sin saber qué hacer, se queda con el arma en la mano. Juan, el más chico de los 3 hermanos, rompe a llorar. «Nico, no la degüelles». Isabel se aparta despacio, cruza el jardín y desaparece. «Mamá, ¿has visto a Isabel?» «Déjala, es muy mala. Desapareció, tiene poderes». «Está escondida, tonto». «No, mamá, tiene poderes», repite Nicolás. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. ¿Qué aconteceu, María de Graça? Sonidos e historias del cine latinoamericano presentes también en este programa. ¿Teu marido se bateu? Este título se origina obviamente en Brasil. La mejor madre del mundo se llama la película. As crianças são quantos filhos? Riane Beni. ¿Cómo llegó? No. La cuenta Paloma Carreira Griot. Hola Pablo, hola a todas las audiencias de Al Carajo en todo el continente. Este drama del 2025 de la directora Ana Muyalert es una película que nos va a ubicar en las calles de Sao Paulo, entre la vida de esta ciudad, en la que vamos a ver a Gal, esta mujer que avanza con su carrito mientras va juntando cartones, mientras participa de una cooperativa en la que reciclan esto que juntan y ganándose su sustento. A gente não vai dormir aqui, a gente vai acampar aqui. É diferente. A mãe sempre quis levar vocês para fazer uma coisa grande, uma grande aventura, sabe? Apenas arranca la película vemos que Gal sufrió algún tipo de violencia de parte de su marido y pese a tener algunas controversias y algunas dudas, ella decide escapar de su casa e irse junto a sus hijos Rihanna y Benin. Qual hora? Ah, mãe, que tipo de aventura? Ah, filho, não sei, é muita coisa. Cada dia num lugar, fazendo uma coisa diferente. Aventura, muita coisa, mistério, diversão, coisa de cinema. De una forma amorosa y buscando, a pesar de ser una situación complicada, que sus hijos la acompañen, ella inicia una especie de viaje en la búsqueda de huir de esta violencia, pero a sus hijos se lo disfraza como una aventura bajo las estrellas donde van a empezar a dormir. Não, era mentira. Não. Era. Não. A mamãe inventou tudo, tá tudo furado. Mãe, não era mentira, tava muito legal a aventura, vamos continuar. Ai, se é mentira, a gente não teria ido. Verdade, mãe. En esta historia, en esta ficción, vamos a ver no solamente a una madre que busca la seguridad para ella y para sus hijos, sino también, va a exponer una problemática social que afecta a miles de mujeres, no solo en Brasil, sino que también en todo el mundo, donde ellas buscan salir de un círculo de violencia que muchas veces es minimizada por otros hombres que no entienden o pueden hasta justificar o perdonar a ese otro hombre que en este caso en la historia lastimó a Gal. Diz na minha cara que você não me ama. O que você tá fazendo na rua com esses meninos? Tô livre. E é isso que você precisa aprender, minha filha, ser livre. Muchas de estas mujeres, y en este caso personificado por esta persona, por Gal, sin recursos económicos, incluso por ahí sin tener un destino claro, lo único que busca es alejar a sus hijos de esta amenaza y un poco se le dificulta por la falta de acceso a empleos formales, por la precariedad económica, que esto profundiza más la vulnerabilidad y esto se ve mucho en la película en cómo ella, queriendo salir de esto, se encuentra con un montón de paredes y con un montón de límites en la vida diaria.
Mas o senhor não está de favor, não. O senhor está na minha casa. Eu quero minha mãe, eu quero ver minha mãe para embora. Val. Eu quero ir embora. Não. Eu quero ir embora. Não. Quero ir embora. Você vai embora pro quarto, tá bom? Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Lo que me parece interesante de La mejor madre del mundo es que no tiene una mirada que romantiza la maternidad, ni tampoco muestra a esta mujer a Gal como una heroína, sino que busca reflejar una realidad que viven muchas mujeres. Esta no es la primera vez que la directora Anna Muyalert explora la maternidad y las relaciones de poder dentro de la familia, sino que es un tema central en sus películas, en su filmografía, y especialmente en esta, en La mejor madre del mundo, busca mostrar la maternidad como un acto de resistencia en un contexto muchas veces de violencia y desigualdad dentro de Brasil, al igual que pasa en muchos otros países. Desde Brasil, La mejor madre del mundo, este drama del año 2025 de Anna Muyalert, la pueden encontrar en las diferentes plataformas. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Después del cine, que nos llevó con Paloma Carreira Griot a Brasil, volvemos al análisis político y para eso vamos a compartir una ida y vuelta que tuvimos con la periodista peruana Laura Arroyo Gárate. La entrevistamos para la cadena de comunicación y cultura Cruce de Buenos Aires, Argentina. Ella vive y trabaja en España, hace comunicación política en Canal Red, la plataforma creada por el fundador de Podemos, Pablo Iglesias. Hablamos con ella en el marco de lo que fue el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, del lugar del feminismo en América y en el mundo, de los procesos políticos latinoamericanos, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, y del lugar de los distintos gobiernos y también de los espacios y movimientos populares en el marco de la avanzada guerrerista, militarista e imperialista de los Estados Unidos. Compartimos pensamiento y reflexión en Al Carajo. José Pablo, muchas gracias por la invitación y por la presentación a ti y un saludo a toda la gente que nos escucha. Quiero empezar por tu lugar de mujer en el periodismo y en la comunicación, aprovechando esta agenda del 8M. ¿Cómo ves este Día Internacional de las Mujeres en este contexto global? Yo diría que es un 8M singular, ¿no? Y lo digo también como una sudaca que radica en España, es decir, una migrante racializada en el norte global, donde sabemos que, como ocurre en los Estados Unidos y como ha ocurrido también siempre, hay una arremetida contra una serie de cuerpos, razas y, por supuesto, el factor de género también se encuentra imbricado directamente en esta operación, en este giro reaccionario, que creo que es como podemos describirlo a nivel mundial. Entonces, este 8 de marzo, para mí al menos, creo que tiene la singularidad de encontrarnos en un momento de envalentonamiento de las ultraderechas en una clave neofascista, que creo que además en Argentina se está viviendo especialmente porque son una suerte de laboratorio en la región de este proyecto neofascista, y creo que en ese contexto es un 8M singular, porque por un lado está el giro reaccionario, pero el giro reaccionario no es ya solamente una cuestión patriarcal, que ya sería bastante, y orden colonial, sino que estamos en una fase de bestialismo imperialista. Entonces, para mí un 8M que me hable solo de derechos de las mujeres es profundamente limitado, porque creo que necesitamos hablar en este contexto precisamente de cómo el feminismo plantea otro horizonte antiimperialista en este momento de bestialismo imperialista. Es decir, necesitamos un 8M pacifista, antirracista, antifascista, anticapitalista, anticolonial, y creo que en esa singularidad hay una oportunidad. Creo que el feminismo sí que plantea una respuesta a ese bestialismo imperialista, pero también creo que hay muchas alianzas por tejer, Pablo. Entonces yo creo que también tenemos aquí un gran reto por delante, porque como yo digo, si el imperialismo está en una fase bestia, pues el antiimperialismo tiene que subir el volumen y sacar los dientes y morder. Y yo creo que estamos en un momento donde o hacemos eso o será muy tarde para contarlo. Sí. Hay algo que me produce mucha urticaria y es la apropiación que están haciendo ahora con este conflicto entre Estados Unidos e Irán de la situación de las mujeres en Irán. Estos mismos señores que vos mencionás como fascistas, machistas, etcétera, 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 son los mismos que se arrogan la defensa de las mujeres iraníes en una contradicción inexplicable. Ni siquiera la defensa, la liberación. Dicen que van a liberar a las mujeres iraníes, los mismos que bombardean una escuela donde mueren más de 140 niñas. Y esto me parece clave porque son
son los mismos del clan Epstein que violaban sistemáticamente a mujeres, en muchos casos menores de edad, que es lo que nos estamos enterando por los archivos Epstein que han salido ya a la luz en los últimos meses. Es decir, tenemos este clan Epstein, que es la élite mundial, que utiliza el feminismo, que no es algo nuevo, por cierto. Esto siempre se ha llamado feminacionalismo, ¿no? Es una especie también de utilización de banderas, que por supuesto nos pueden parecer banderas muy buenas y tal, por aquellos sujetos que en realidad no les interesa en lo absoluto la defensa ni de nuestros derechos, ni mucho menos la igualdad, ni mucho menos la igualdad de género, ni mucho menos la supresión de un orden patriarcal ni tal. En la trampa también han caído algunos feminismos blancos del norte global. Pablo, de hecho, en Europa lo hemos visto. En Europa ha habido algunas mujeres que se consideraron siempre feministas, que de pronto dicen, pues es que mira, sí, el régimen ayatolá. Y de hecho, plantear un feminismo antiimperialista en este momento supone también entender que, por supuesto, que hay un pueblo donde también están las mujeres defendiendo derechos, y es un pueblo que tiene legítimas aspiraciones de igualdad, de democracia, de emancipación, pero que están muy claros en que lo que está haciendo los Estados Unidos e Israel es la opresión absoluta, la depredación del territorio, y que lo que quieren es el petróleo, el gas y los recursos naturales. Entonces yo creo que tampoco podemos caer en esas trampas. No van a liberar a las mujeres quienes las están bombardeando. Laura Arroyo Gárate, comunicadora, periodista peruana en España. Quiero utilizar esa triangulación territorial para que me cuentes. Nombraste la situación geopolítica con Argentina como un laboratorio. Quiero que me hables un poquito de tu Perú también, donde pasan muchas cosas con la inestabilidad de los poderes ejecutivos que cambian a cada rato, con un Congreso enquistado. ¿Dónde está Perú hoy? Y desde España también. España que, bueno, de repente el gobierno de Pedro Sánchez apareció como un rasgo de diferenciación de la OTAN en el medio de esta guerra. Hacenos ese tablero, a ver. Es que es muy interesante porque yo tengo un pie en cada lugar, digamos, un pie en mi lado del charco y un pie en mi nuevo lado del charco, y es verdad que eso te permite tener una foto amplia que creo que puede ser útil. Creo que las voces del sur global somos más necesarias que nunca también en el norte. En el caso peruano, que por cierto con Argentina nos une y nos hermana una historia de luchas de pueblo muchísimos años. Yo recuerdo Perú diciendo las Malvinas son argentinas. Yo también he aprendido de la politización de Argentina. Yo siempre he admirado a Argentina como un país de un pueblo politizado que en Perú nos faltaba. Claro, luego he visto cómo ahora pues ofrece directamente por parte de algunos sujetos, incluido el presidente, ir al modelo a la peruana. Y yo digo, cuidado, que yo vengo del futuro, y el modelo a la peruana es un modelo de informalidad absoluta, sin derechos laborales, que en realidad no es otra cosa que la motosierra, pero que en su época lo hizo Fujimori, no con la motosierra, sino que lo llamaba el Fujishock, pero es exactamente lo mismo, y dejar a la clase trabajadora completamente desamparada con la idea de que el Estado en realidad es muy malo y hay que acabar con el Estado y quitarle músculo al Estado y debilitar al Estado. Y sabemos que debilitar al Estado quiere decir en realidad cercenar las posibilidades de vida y la protección para las clases trabajadoras. Eso que en Argentina lo están viviendo y lo están padeciendo, y que, como digo, yo vengo del futuro en ese sentido porque lo hemos vivido en Perú, es la causa de la crisis peruana actual también. Argentina, cuidado que esto va a durar décadas en poder reponerse de todo esto, porque son transformaciones estructurales en ese modelo neoliberal que en esta fase bestialista también lo que está haciendo es cercenar derechos para tantísima gente. Pienso en los discapacitados, en los jubilados. Por eso digo que Argentina está haciendo un laboratorio crítico en el sur de América, que ahora además con Chile, que va a empezar a ser gobernada por Kast, pues tenemos ahí un problema muy grande en la región. Y yo creo que ahí Perú lamentablemente sigue en una crisis sistémica de la que no va a salir a menos que hagamos una asamblea constituyente, y esto no está en el horizonte y me apena precisamente por eso, pero que además en este contexto de los Estados Unidos disputando con China la hegemonía mundial, América Latina va a ser el escenario de disputa fundamental, y haber perdido Argentina y haber perdido Chile es muy crítico en este momento. Yo creo que ahí es donde estamos ahora mismo en la región. Es un escenario complejo, pero vinculándolo con Europa, yo entiendo que Pedro Sánchez parece ahora mismo el Che Guevara, y me parece muy bien porque se ve que necesitamos Che Guevaras en el mundo en este momento. Pero ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que es muy fácil decir que eres el Che Guevara, es muy difícil ser el Che Guevara. Y lo que pasa con Pedro Sánchez es que dice que es el Che Guevara, está encantado con decir cosas como no estamos de acuerdo con esta guerra, que es un ataque ilegal y no vamos a apoyarla, pero luego lo que hace España es mandar una fragata para ir a defender el territorio en Chipre, no quiere hacer un referéndum para salirnos de la OTAN, ha hecho el mayor aumento en gasto militar en las últimas décadas. Dice mucho,
pero hace poco. Eso también para mí es un problema, porque si la capacidad política de un gobierno es solo decir, pues es lo mismo que hacemos tú y yo, Pablo, decir muchas cosas. Se supone que si tú estás en un gobierno es para gobernar, y eso es precisamente lo que falta en Pedro Sánchez para que de verdad fuera un faro, pero de momento solo dice que lo es. Ese es precisamente el problema. Claro. ¿Y hay alternativa? Tanto en Perú como en España, como en Argentina, como en el mundo. Digo, porque en Perú gane la derecha, la izquierda, el centro, el fujimorismo. Va a seguir siendo la estructura la misma y no hay posibilidad de transformar. En España, la alternativa a Pedro Sánchez es la derecha del Partido Popular o la ultraderecha de Vox. ¿Qué escenario tenemos por delante? A ver, el escenario es crítico, pero yo sí siento que hay una alternativa en los momentos críticos, precisamente. Mira, en Miami se reunieron los 12 embajadores de Trump en Latinoamérica con Donald Trump, ¿no? Entre ellos, por supuesto, Javier Milei, que nunca pierde la oportunidad de salir en la foto abrazando a su papi Trump. Estaban los mandamases, como digo, embajadores trumpistas latinoamericanos, desde Cast, Noboa, Paz, etcétera, etcétera, 12. Pero el mismo fin de semana, también en las elecciones legislativas en Colombia, se refrendaba el proyecto ganador de Gustavo Petro. Ha sido un triunfo notorio del pacto histórico en un país que históricamente ha sido gobernado por las derechas, que ha estado sometido a la violencia del narcotráfico y que sin embargo ha logrado tener un gobierno de izquierdas que le está haciendo frente de la forma que puede a Donald Trump. Pese a que los otros, las bestias, por serlo, hacen mucho ruido, también es verdad que hay contrapesos. Y yo creo que en la política todo es correlación de fuerzas y necesitamos construir contrapesos. Colombia lo está haciendo, México lo está haciendo, Lula en Brasil lo está haciendo, es decir, hay eslabones, bastiones, vamos a decir, de contrapeso en este contexto de guerra internacional. Tenemos que construir los nuestros también en versión micro, si queremos, pues estos son los tiempos de cooperativismo, de comunitarismo, de emancipación popular. No creer tanto en los partidos, no creer tanto en las instituciones, que está muy bien creer en los partidos y en las instituciones, pero por ahí no va a venir la solución por una razón muy concreta. La razón por la cual tienen poder los lacayos de Trump no es solamente porque sean presidentes, es porque tienen a los poderes económicos de su lado. Mandan más los que no se presentan a las elecciones que los que sí se presentan a las elecciones. Pues necesitamos construir sujetos de poder por fuera de las elecciones y por fuera de las instituciones también. Yo creo que Argentina está resistiendo de manera heroica, pero eso también cuesta, eso es muy duro y creo que en esa resistencia hay también una cierta esperanza. En Colombia hay una cierta esperanza, en México hay una cierta esperanza y en Europa los pueblos europeos están diciendo no a la guerra. El pueblo español, pese a que Pedro Sánchez no quiere salir de la OTAN, están diciendo no a la guerra. Y estás forzando a que Pedro Sánchez, que no quisiera salir de la OTAN, tiene que al menos decirlo, que la OTAN no le gusta. Pues si presionamos más, a lo mejor sí logramos que haya un referéndum para votar si queremos o no queremos seguir en una organización militar dirigida por los Estados Unidos, que son la principal amenaza mundial en este momento. Entonces creo que los pueblos estamos presionando, creo que la resistencia del pueblo gazatí contra el genocidio que están cometiendo contra ellos es también resistencia. Estamos en un punto crítico. No te puedo decir si hay alternativa. Creo que la alternativa se está construyendo sobre la marcha al oponerse a todo este bestialismo, pero creo que la condición para que nos salga bien, al menos la contraposición o el freno contra estas bestias, es literalmente subir el volumen. Se acabó de que nos digan hay que moderarnos, se acabó de que nos digan hay que consensuar, hay que dialogar con todos, ni fascistas ni antifascistas, vamos al centro. Se acabó, no funciona, porque las bestias no se moderan. Entonces la izquierda o la alternativa no puede moderarse. Se acabó el periodo de vamos a hacerlo más o menos bien y consensuar. Hay que ir por todo, es decir, hay que morder, hay que subir el volumen y hay que ser también nosotras muy contundentes en esa alternativa, o si no, ahí sí que nos habrán ganado. Bien, contundente. Laura Arroyo Gárate, periodista peruana en España. Estamos ahí en esa batalla contrainformativa y contracultural, tratando de jugar las voces del pueblo por acá, por estos micrófonos. Por eso este contacto con vos también para este análisis. Así que dejamos tendido el puente. Por supuesto que sí, Pablo, yo encantada. Además, estos son los tiempos en los que necesitamos contrainformación, como tú bien lo has llamado, porque los medios de comunicación lamentablemente obedecen a la propaganda precisamente del imperialismo y necesitamos construir nuestros propios espacios de comunicación, pues esto, revolucionaria, popular, plebeya, democrática de verdad, desde abajo. Entonces yo encantada de sumar con mi granito de arena desde España, pero llena de tierra peruana y andina. Ahí va. Todas las puertas quedan abiertas. Laura, te agradecemos estos minutos, te dejamos seguir trabajando en la jornada periodística y queda el contacto.
Queda el contacto, un abrazo. Un abrazo grande. Laura Arroyo Gárate, periodista peruana en España. La pueden seguir en Canal Red. Ella conduce un noticiero en este espacio de comunicación en España. Y recomiendo seguirla en las redes sociales. Laura Arroyo Gárate, donde sube sus análisis y las noticias y la información con otra mirada desde Europa, pero siempre, como dijo ella, con una parte del corazón puesta en América Latina. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Cuando el general Francisco Rosas llegó a poner orden, me vi invadido por el miedo y olvidé el arte de las fiestas. Mis gentes no bailaron más delante de aquellos militares extranjeros y taciturnos. Los quinqués se apagaron a las 10 de la noche y esta se volvió sombría y temible. El general Francisco Rosas, jefe de la guarnición de la plaza, andaba triste. Se paseaba por mis calles golpeándose las botas federicas con un fuete. No daba a nadie el saludo y nos miraba sin afecto, como lo hacen los fuereños. Era alto y violento. Su mirada amarilla acusaba a los tigres que lo habitaban. Lo acompañaba su segundo, el coronel Justo Corona, también sombrío, con un paliacate rojo atado al cuello y un sombrero tejano bien ladeado. Se decían gente del norte. Cada uno llevaba 2 pistolas. Las del general tenían sus nombres en letritas de oro rodeadas de aguilillas y palomas, los ojos que le vieron y la consentida. Su presencia no nos era grata. Elena Garro, escritora mexicana. Los recuerdos del porvenir. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa con las lecturas en Al Carajo. Nos acompañamos episodio tras episodio de este programa con la historia ficcionada de este libro elegido para esta temporada, que también nos habilita una lectura metafórica de nuestro presente. Programa más internacionalista que nunca, si eso fuera posible, el que estamos acá concluyendo, porque estuvo Juan Francisco Martínez Pería, historiador y docente de la educación pública latinoamericana, sobre el aniversario de la independencia de Ghana a la África rebelde y su sueño de unidad, y de África a América Latina y al sur global. Para el análisis político compartimos ida y vuelta con la periodista peruana Laura Arroyo Gárate, a quien recomendamos seguir en redes sociales y verla en Canal Red, medio de comunicación independiente, donde ella trabaja desde España. También hubo cine de la mano de Paloma Carreira Griot, reseña de la película A Melhor Mais do Mundo, producción de Brasil. Recorremos también las pantallas de toda América Latina y el Caribe en este espacio. Más noticias, país por país y región por región en todo el continente. Más música, más cultura, más comunicación social y alternativa. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Fue el episodio número 2, año 2026, 17ª temporada de Al Carajo. Nos encontramos en nuestra próxima emisión para seguir contando la patria grande. Gracias por la escucha. Comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante.